¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las esquinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó. Buenas noches, estoy queriendo saludarles en nombre del CEPI. Mi nombre es Olga Lucía Villar y tengo la dicha de estar con ustedes a través de este medio. He estado esperando este momento. Estamos dando un poquitín de tiempo antes de que lleguemos y un poco... yo soy maestra durante el día, entonces estoy muy acostumbrada al Zoom, pero a la parte del webinar no. Y hay algo que ya no me gusta, pero voy a tener que enfrentarme a ello y luchar, y es el hecho de que no puedo verles. Me dijeron que sería posible en algún momento, pero por ahora lo que yo voy a intentar hacer es, vamos a compartir algunas cosas que he preparado para esta noche. Y digo compartir porque yo creo que todos somos hermanos y hermanas en la fe y que Dios se revela a cada uno de manera muy especial. Pero cuando hablamos de María, creo que es extra especial porque nos sentimos hijos y nos sentimos niños, niñas nuevamente. Y creo que hay una fuerza maravillosa en eso. Y a eso es a lo que les estoy invitando esta noche. Gracias por tomarte este tiempo, gracias por aceptar la invitación. Estoy viendo el tiempo también, son las 7:32. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Voy a continuar, creo que es importante que tenga la pantalla en grande y al final vamos a intentar a convertir en esto, no sé cómo hacerlo, pero el Espíritu nos guiará cómo vamos a convertir esto para ver si nos podemos ver al final y si hay alguna pregunta, comentario, compartir, pues es el momento de hacerlo. Yolanda, tienes la mano levantada. Si en algún momento quieren hacer una pregunta o comentario durante la presentación, yo les pido que vayan al Zoom webinar, al chat, y me pongan allí, como han estado escribiendo Yolanda, Ruth, Eva, María, Iris Rodríguez,
han estado escribiendo en el chat. Les pido que hagan lo mismo que allí por el momento y vamos a intentar el poder también vernos al final. Desde Palm Beach, buenas noches. Estamos entonces de diferentes partes de la Florida. Allí se pueden comunicar conmigo y ya después nos vamos conociendo un poquitín. El tema de hoy es, durante este tiempo de pandemia, de este tiempo en que de alguna manera hemos sido muy bien en Detroit, Michigan y en Kentucky, Carolina del Norte, muy bien. Bienvenidos. ¿Cómo vemos a María? Yo creo, desde Clio, Alabama, qué emoción, qué bien. Bueno, voy a poner esto a un lado porque me distraigo muy fácilmente. Soy como un poquito como desde... ¡Oh, my God! El padre Marco. ¿Qué hace el padre Marco aquí? Gracias, padre. Estoy pensando un poco Okay. Soy un poco como Dory, que me distraigo con facilidad. Entonces, estamos compartiendo este tema de María como modelo de fe en estos tiempos de pandemia. Y qué hermoso que este taller o este webinar, o como quiera que le llamemos, sea justamente en las vísperas de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Y que en este contexto de este mes de mayo nos acerquemos a ella. Y para poder continuar, vamos a pedirle allí donde esté cada uno, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe de la mano de María durante esta hora y media que vamos a estar juntos en este compartir. Que sea el Espíritu del Señor quien nos guíe, que sea la voz firme y la voz dulce y la voz serena de María la que nos hable al oído durante este tiempo de compartir. Y que sea tan rico para ustedes como lo ha sido para mí el caminar a esta noche. Vamos a iniciar orando juntos, allí donde estemos, haciendo ese espacio que estamos, espacio sagrado, para que sea las palabras del ángel a María, la que nos ayuden también a saludarla y a llamarla y a entrar en este tema tan hermoso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y este tema nace de conversaciones y algunas de las cosas voy a meter a los niños con los que trabajo. Estoy enseñando en un colegio desde los 3 años hasta los 14 y después con el CEPI estoy con adultos. Entonces estoy como en diferentes etapas, pero quienes más me están enseñando en este momento son los niños. Y en una de las conversaciones que teníamos hace un par de semanas, ya preparándonos para el mes de mayo, nos deteníamos en quién le enseñó a orar a Jesús. Y por ahí vamos un poco. Por ahí entonces me voy a Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Jesús es un hombre de oración. Jesús es un hombre de acción. Es un hombre de acción en la contemplación y que actúa porque contempla.
la acción de Jesús brota de su contemplación. Y contemplar al Padre le lleva a actuar en su nombre. Entonces vemos como movimientos en que no son cortados, sino son continuos. Entonces, a medida que vamos entrando a este tema, donde hoy queremos ver la presencia de María, su fe, a través de los evangelios, de una forma muy sencilla, porque no me gusta remontarme, me gusta que mastiquemos, que saboreemos y que entendamos y que podamos llevarlo a la vida y que en eso nos impacte de alguna manera. Entonces, vamos a estar a través de esto. Si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, pues yo les quiero invitar a que esta noche también pensemos en María, la mamá de Jesús, la misma ayer, la misma hoy y la misma siempre. Y María como esa mujer que es quien le enseña sus primeras palabras a Jesús. Es la que le enseña sus primeros pasos. Y es la que le enseña, en esas primeras palabras, le enseña también a orar, a decir sus primeras oraciones. Y con los niños hablábamos de esa oración tan importante para los judíos, el Shema, el escucha Israel. Y hablando con ellos, a mí me enternece mucho, pero aparte de enternecerme, es que me hace ver las cosas como muy claritas, ¿no? Esa es una palabra que voy a estar repitiendo durante esta hora y media. Si esa oración tan importante para el pueblo judío de reconocer que hay un solo Dios, es solo uno, y a ese Dios alabarás, adorarás y entregarás tu vida, y es ese Dios quien te va a empujar a vivir tu vida de una manera justa, de una manera caritativa, de una manera que busca reconciliación, que busca paz, que busca sembrar amor. Si María aprendió a orar ese Shema y lo interiorizó, ese escucha fue muy importante, esa palabra fue muy importante para el crecimiento y la madurez de María. Y eso mismo fue lo que María pudo transmitir a Jesús. María no solamente le enseña unas oraciones, un Shema. María le enseña a Jesús a escuchar a Dios Padre. Y en esa escucha, Jesús va encontrándose y va encontrando su identidad, Hijo de Dios. Y en esa identidad, Jesús encuentra que no solamente Él es Hijo de Dios, pero que también Él es nuestro hermano. Y vamos a ir hablando de eso poco a poco, para no, es de a poquito, de a pedacitos. Esta imagen es mía, es una pintura que hice hace muchos años y la conservo porque en sus ojos está ese deseo de escucha y ese deseo de encuentro. Y esa es otra palabra clave aquí. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, porque Jesucristo está siempre tomando iniciativas de encuentro. Encuentro personal, encuentro de reconciliación, encuentro de transformación, encuentro profundo. Y eso también viene de su mamá. Vamos a ir viendo eso así. No podemos ver a María sin ver a Jesús y no podemos pensar en Jesús sin pensar en María. Van mano a mano, corazón con corazón. La Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, y lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Acabamos de decir lo mismo, pero lo volvemos a repetir con estas palabras que están en el Catecismo. No se puede ir uno a través, sin ir a través del otro. Y la presencia de Cristo ilumina también a la persona de María.
So, vamos a entrar en la vida de María a través del lente, de la camarita, de los ojos de Jesús en los evangelios. Y en Lucas 11:1 se nos dice algo y esto fue lo que estábamos comentando con los niños de quinto grado, que son los niños más receptivos para mí en este momento. Maestro, enséñanos a orar. Y pensando en ese Lucas capítulo 11, versículo 1, ¿qué tal si vamos a ella también como maestra de oración, a que ella también nos enseñe a orar? ¿Quién le enseñó a orar a Jesús? Entonces entramos en el Evangelio de San Marcos, que no habla mucho de María, pero vamos a ir a esos pequeños versículos que se centran en la persona de María. Y en Marcos capítulo 3, versículos 20 al 35, es cuando la mamá y los hermanos están fuera y van a buscarlo porque dicen que se había vuelto loco. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron fuera y lo mandaron a llamar. Y Jesús suelta esta frase que aparece en el versículo 35, que deja a todos así un poco como que, ¿de qué quiere decir esto? Estos son mi madre y mis hermanos. Y muestra a todos los que están con él. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Y nos muestra este capítulo y versículos de Marcos 3 grupos diferentes. Están como los grupos de los miembros de la familia que creen que él está loco, están afuera. Están los escribas, que están siempre vigilando a ver dónde Jesús mete la pata y que sostienen que Jesús está poseído. Y están los discípulos que están alrededor de Jesús, y a esos son los que Jesús está llamando familia. Pero es que si seguimos profundizando este versículo, vemos que, y lo vemos aquí, y lo vemos en Lucas, que Jesús no está insultando a su madre, sino más bien que le está resaltando esa cualidad que ya mencionamos. Y no vamos a aprender aquí nada nuevo, estamos repasando. Aquel que hace la voluntad de Dios. Para poder hacer la voluntad de Dios, yo tengo que estar muy a la escucha primero, de escuchar, de entender cuál es esa voluntad. Y al dejarme llenar por esa escucha y por esa voluntad de Dios, entonces poder actuar sobre ella. En estos tiempos de pandemia, y me pasó al principio, me imagino que a muchos de ustedes también, cuando se nos mandó a estar en la casa, pues para algunos a lo mejor serían un problema y piensan enseguida, ¿y qué voy a hacer? Si me mandan para la casa y no me pagan la semana de trabajo, ¿qué hago? Para otros a lo mejor fue como que, qué bien, nos van a mandar para la casa, vamos a tener unos días de descanso. Nadie nunca se pensó que esto iba a continuar. Y por lo que vemos en las noticias y progreso en otros países, esto va a ser por un tiempo. A medida que estos días iban pasando y que siempre como que resonaba en las noticias, todo, empiezan a salir todos los gente de la farándula y todos quédate en casa, la campaña hashtag quédate en casa, quédate en casa. A mí me empezó a venir a la mente quédate en casa, y en casa es donde se puede uno estar, como dice el Evangelio, si tú estás, si vas a orar, ciérrate en tu cuarto. Me pasó por la mente, hablando con una amiga que me decía,
el hijo de mi amiga le decía, mamá, nos están haciendo algo así como cuando éramos pequeños, nos portábamos mal y nos mandaban al cuarto. Y que de alguna manera todos esos comentarios me iban llevando a, es hora de parar y es hora de estar a la escucha. Y vamos a ir viendo otras cosas que cada uno de estos versículos donde se menciona la presencia de María o donde ella dice muy pocas palabras, nos van como reafirmando ese aprender a estar a la escucha. Vamos tan rápido normalmente o en el ritmo que estábamos teniendo, estábamos yendo tan rápido que las palabras se pisaban unas con otras. Y en mi mente estaba contestando ya a lo que decía el otro antes de que el otro pudiera terminar lo que iba a decir. María es la mujer que estando fuera, con todo lo que dicen, pues decían que estaban locos, parte de la familia, quizás ella, a lo mejor también le cruzó por la mente, pero María es la mujer fiel que sigue a la escucha porque confía en quien la lleva de la mano. Confía en ese Dios que está presente en ella y ella sabe que está presente en Jesús y que es Jesús. Y por eso continúa ahí al pie. Ella es grande porque ella es capaz de escuchar la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Pero ha practicado mucho el escuchar esa voluntad de Dios. Y la oración tiene que ser como eso, ese espacio constante de silencio que busquemos y de escucha. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y es mi hermana. La oración de María desea descubrir la voluntad de Dios a través de la escucha, a través de la apertura, a través de la entrega, a través de la firmeza de un hágase. Esto no está en el Evangelio de Marcos, pero lo estamos asumiendo. Estamos viendo que el Evangelio de Marcos es la vida de Jesús desde su bautizo hasta la muerte y resurrección. Pero María está acompañándole también. Es la certeza de una relación profunda y filial con Dios. Ella conoce a Dios y conoce que Dios es fiel a sus promesas. Y eso podríamos poner esta pregunta aquí si tuviéramos la oportunidad de escucharnos, pero la retomaremos al final, donde voy a tratar de, con el favor de Dios, poder pasarle todos a panelistas y ya podemos vernos. ¿Qué más podemos añadir aquí? ¿Cómo es mi oración en este tiempo en que el ritmo es diferente? En este tiempo en que se nos ha hablado de un distanciamiento social. No se nos ha hablado de un aislamiento social, sino de un distanciamiento. Entonces, en ese distanciamiento, ¿con quién tengo que fortalecer lazos de familia? ¿Con quién tengo que buscar espacios de más comunicación porque me he desprendido, me he olvidado, me he apartado o se ha apartado o nos hemos apartado? ¿Qué espacio le estoy dejando a Dios durante este tiempo? Y yo creo que cuando digo espacio, yo reto una parte, porque creo que a todos nos ha pasado que, o a la mayoría de nosotros, buscamos cosas como esta, webinars, buscamos más videos con personas que nos hablen de Dios, que nos den clases de nuestra fe, que podamos aprender más. Y eso todo es maravilloso. Es maravilloso. Pero en toda esa maravilla que vamos
teniendo ahora más necesidad y vamos buscando más y encontramos más los espacios, tenemos que también encontrar el espacio de solamente estar a solas con Dios, de solamente estar dispuesto o dispuesta a escucharle. Para que todo eso que voy aprendiendo a través de los webinars, de los YouTube videos, de todo eso, tenga espacio de sentarse en mí y de entonces yo tener, vuelvo a esta palabra, claridad. Claridad en escuchar esa voluntad de Dios y claridad en los pasos que voy a dar para poder ser fiel y obediente a esa voz de Dios que tiene un plan para mí dentro de todo esto. A mí me gusta mucho ser gráfica, algunas veces cuando hablo y a algunos les cae como pesado, lo siento si voy a hacer eso ahora, pero esta imagen me ayuda mucho. Cuando se tupe una cañería, ya sea el inodoro o en la cocina, y ustedes pueden destupir, tú sientes primero el sonido de que se destupe y luego el agua puede correr fácilmente. Puede bajar el toilet, puede seguir el agua, se baja el agua estancada. Para poder nosotros, con tanta cosa que llevamos encima y con el tren de vida que teníamos hasta este momento, no se trata de sustituir lo que veníamos haciendo, de salir, de estar fuera, más de estar fuera. Se trata de no sustituir eso por ahora cosas de Dios, cosas de Dios, cosas de Dios, sino cómo yo le dejo ese espacio a Dios para que Dios pueda ser Dios conmigo y pueda entrar como María en esa relación donde Dios no es un Dios desconocido, es un Dios del Shema, el único y que tiene un amor único para ella también. Y ella es capaz de descubrirlo a lo largo de su vida. A lo largo de su vida, antes de la Anunciación y después de la Anunciación, hasta su segunda parto, cuando dio a luz a la iglesia. Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6, nos habla de Jesús como, pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Y quería que nos fijáramos en esto porque es la única parte en los evangelios, es el único momento en los evangelios donde se reconoce a Jesús como carpintero y donde se reconoce a Jesús como el hijo de María. Y yo quiero pensar un poquito más y como me están permitiendo aquí, y no, ustedes no me pueden decir nada porque solamente veo sus nombres, me voy a aprovechar de eso, y es el que María era conocida entre la gente del pueblo, entre la comarca. Yo quiero que le echemos hilo a la hilacha, como dicen, y pensemos en tantas Marías y muchas de ellas en nuestros propios hogares. Mi mamá se llama Silvia y yo recuerdo cómo la gente venía a veces buscando a la niña Silvia, que mi mamá estudió enfermería y entonces venían para si le podía poner una inyección. Eso no puede hacerse así en Estados Unidos, pero en Colombia sí, y en nuestros pueblos también. Entonces, ¿cómo buscan a la niña fulana o a la señora que va a prestar un servicio? Y la gente sabe que puede confiar en esa persona. Y aquí se le llama a Jesús el hijo de María, el hijo de esta señora que era muy conocida. Nuevamente viene la cuestión de los hermanos, de sus hermanos, sus hermanas, no están aquí ellos en medio de nosotros. Sabemos lo que nos enseña nuestra iglesia y nuestra tradición y el ir al contexto donde esta escritura fue, esta palabra fue escrita. Y sabemos que en griego, adelphos significa hermano de sangre.
primo, familiar, incluso vecinos cercanos, ¿no? Y que qué importante es, teniendo esto en cuenta, quizás el pasito siguiente que hemos de dar, y qué interesante que un coronavirus nos ha venido al mundo entero a poner bajo una misma lupa, con un mismo sentir, miedo, temor, el que tenemos que cuidarnos, el que estamos pendientes de las noticias, de qué va pasando en un país, qué va pasando en el otro. Estábamos contentos hace un par de semanas porque en la China ya habían vuelto a abrir nuevamente todas la vida social, empezaban a abrirla. Acabamos de oír que, espera un momento, no, vuelve brote nuevo, tienen que otra vez empezar a cerrar. Y entonces estamos viendo cómo una realidad está redefiniendo quiénes somos nosotros como comunidad mundial. Y yo quiero que pensemos un poquito fuera del contexto y que nos vamos a ir más adelante a Juan, porque estamos en Marcos, pero que quedemos con eso en la cabeza, en la realidad que estamos viviendo. Volviendo a Marcos 6, 1 al 6. María es la madre preocupada por su hijo. No tiene miedo a salir en su búsqueda, sobre todo si le dicen que Jesús está loco y que pues hay que ir a cuidarlo y hay que traerlo a casa para cuidarlo, ¿no? No se despreocupa de él. En cada paso ella va escuchando y va escuchando a lo mejor los comentarios de su propia familia, pero va encontrando también, escuchando los comentarios de su del propio caminar de Jesús y las huellas que Jesús va dejando en ese camino. Y en esa escucha ella va confirmando aquel paso de Dios por su propia vida y va reconociendo el paso de Dios en la persona de su Hijo Jesús, de su Hijo como María y de su Hijo como Hijo de Dios. Está dispuesta a seguir el ejemplo de Jesús y su mandamiento de cumplir la voluntad del Padre. Y lo va a hacer hasta las últimas consecuencias. Entonces, esta pregunta, simplemente para que paremos un poquito, si Jesús amplía el término de hermanos y hermanas, allá no solamente los primos, los vecinos, la familia de sangre, podríamos coincidir que Jesús tiene un ejemplo de lo que es familia y el papel que la fe juega en la familia, en la persona de su madre. Si Jesús logra entender en aquel enséñanos, maestro, enséñanos a orar, si él logra entender que ese enséñanos a orar es un primero llamar a Dios Padre y no es un nombre, es una realidad. Y al descubrirse hijo de Dios, se descubre hermano y todo el resto de la oración es como apretar, como estrechar los lazos de familia entre nosotros y Dios hacia arriba, como cuando hacemos la señal de la cruz, y entre nuestros hermanos, entre todos los que nos rodean. Entonces nosotros estamos verdaderamente escuchando lo que Dios quiere de nosotros y poniendo en práctica esa nueva forma de ser hermanos y hermanas. Esa realidad de ser hermanos y hermanas. Aquí les iba a poner otra de mis pinturas, pero ya se me quedó en el aire. La pongo pasado mañana. José, su esposo, en el Evangelio de San Mateo. Entonces vamos que en el Evangelio de Marcos vemos a una mamá preocupada que va en busca de su hijo. En el Evangelio de San Mateo vemos otra faceta de María. Y vemos que se enfoca en la persona de José.
inicia con la genealogía, que la vamos a ver en un minuto, pero los 3 sueños donde el Señor se le manifiesta a José. En el primero, que acepte a María como su esposa y que le ponga por nombre al niño Jesús. En el segundo, que huya con su familia a Egipto para que el rey Herodes no pueda matar al niño. Y en el tercero, que vuelva una vez Herodes ya había muerto, que regrese a Nazaret. José y María confían plenamente en Dios. Pero vuelvo a repetir, hay un espacio sagrado en que ambos le dejan a Dios ser Dios en la vida de ellos. Y en ese silencio es donde se fortalece, en ese espacio, en ese sueño, donde está completamente relax José, dormido, allí se le manifiesta a Dios. A lo mejor durante el día estaba demasiado metido en su business de construcción, de carpintería, de bulla, pero en medio de eso deja ese espacio, o a lo mejor en medio de eso él está contemplando y dialogando con el Señor de alguna manera, como cuando estamos en la casa ahora tanto tiempo y nos está dando mucho por limpiar, por recoger, por organizar. ¿Cómo yo voy incluyendo a Dios en todas esas pequeñas cosas que hago? ¿Cómo voy poniendo las cosas en orden en mi casa? Porque el orden viene de Dios. Y creo que esta es una de las ventajas de estar en casa durante estos días. Y cómo a lo largo del día se me va haciendo mucho más fácil entender, cuando ya he parado, como en el caso de José en sus sueños, entender que Dios tiene un mandato para él. Dios tiene una palabra para él. Y en ambos, en cada uno de esos 3 casos, es una palabra que exige movimiento, que exige para esta actitud, porque necesito que tengas esta actitud. Deja de pensar mal en María, acéptala como tu esposa y ponle el nombre al niño. O sea, es tuyo, tómalo como tuyo, es tuyo. En la segunda, que huya con su familia a Egipto, recoge los matules y vámonos. Cambio de actitud. Me encantaba cuando al principio de nuestra cuarentena, ya a finales, mediados de marzo, todavía estábamos en la cuaresma y buscando el significado de la palabra cuaresma, significa cambio. Entonces, en este tiempo que seguimos en cuarentena, ya no en cuaresma, pero en cuarentena, ¿qué cambios el Señor me está pidiendo? Y para poder escuchar esos cambios, hay que escuchar. Hay que callar, hay que parar en algunos momentos y hay que estar a la escucha. Estar a la escucha quiere decir también que estoy abierto o abierta a la gracia de poder realizar esos cambios. No yo, de que el Señor me ayude, que el Señor me dé esa fuerza, esa visión, esa capacidad de poder ver aquello que necesito cambiar en mi vida, que ya no puede ser más y que necesito nuevas actitudes de vida. Y ya el tercero es, nuevamente, deja donde estás y ponte en camino hacia Nazaret. El Evangelio de San Mateo se abre con la genealogía de Jesús y hemos visto siempre el nombre de estas 5 mujeres que aparecen en esa genealogía, y como que si vemos la historia de cada una de ellas, vemos una historia que no es precisamente la Inmaculada Concepción en cada una de ellas, ¿no? Sino que son mujeres con una historia fuerte de diferentes tipos, incluyendo a María, que en el momento de la Anunciación asume un plan de Dios para ella que es fuera de toda serie, fuera de toda forma de entender lo que podía ser posible. De ahí sus preguntas y su cuestionamiento en el momento de la Anunciación. Y de allí el que José
quiera abandonarla, porque es una vergüenza. Ella salió embarazada y él sabe que no es de él. Entonces, cada una de estas mujeres tiene como un pasado o una conducta un poco dudosa, y ahí solamente escogí a estas tres, a Rahab y a Ruth, que no son judías, a Betsabé, que es la esposa de Urías, con quien le fue infiel a David, el rey David, y cometió adulterio, y María, la madre de Jesús, que sabemos en el Evangelio de Mateo, ella es la madre de Jesús, pero quien le da el linaje de David es justamente José. Entonces sabemos que la actitud de José ante este hecho, hasta que el ángel del Señor se le apareció en sueños. El hijo de David nos dice, el niño que está por nacer recibirá de José la línea de ascendencia davídica. El niño va a nacer de María, pero no de José, pues está esperando por obra del Espíritu Santo. Y a José se le dice, lo llamarás Jesús. Y sabemos que es importante en esta época en que el nombre lo dé el papá, porque al darlo el papá está ya como asegurando ante la sociedad de ese momento que él es el papá de esa criatura. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo. Y yo quiero que pensemos en esto. A medida que vamos teniendo estas lentes de ver a la Virgen a través de los ojos de Jesús, pero de ver a la Virgen también en este contexto en que ella está aceptando un plan de Dios para ella. Los planes de Dios son a veces difíciles de comprender porque queremos manejarlos a nuestro estilo y queremos controlarlos. Yo estoy segura de que la Virgen, al igual que todo el pueblo de Israel, estaban esperando un Mesías. Eso lo conocemos también por la historia. Pero ¿cuándo se imaginaron que iba a ser de esta manera? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cosas que yo me pongo a pensar cuando estoy acá en la cocina, detrás de la estufa, dentro de mi casa, sin mucho contacto social. ¿Qué ventajas tengo yo, si se puede decir así, al poder estar más tiempo en casa? Y me voy a la palabra casa, tan sencillo, casa. ¿Qué es mi casa? ¿Quiénes están en mi casa? ¿Con quiénes vivo? ¿Con quiénes comparto? Y cómo dentro de todo lo que está pasando, el estar en mi casa significa a lo mejor estar más tiempo conmigo misma, conmigo mismo. Estar más tiempo con las personas con las que convivo, que a lo mejor en estos tiempos oímos más que al estar más tiempo en casa pues hay más problemas a veces, ¿no? Porque al tener tanta convivencia continua provoca más roces. Pues ¿a qué me está llamando el Señor o a qué me está invitando el Señor a través de eso? Y si pienso en quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo o cómo dejo yo que el Espíritu de Dios me llene durante este tiempo que estoy en casa y me ayude a destupir mis cañerías interiores, las espirituales, las emocionales, las familiares, las de relaciones con las que estoy distanciada o distanciado? ¿Qué he aprendido durante este tiempo o qué estoy aprendiendo de traer todo lo que he vivido anteriormente hasta ahora? Y no sé si ustedes en su tierra, pero yo en la mía, en Colombia, ya no sé ahora, pero cuando yo estaba más pequeña, hace tiempo, el arroz había que, le llamamos expurgar el arroz, a lo mejor lo estoy diciendo mal, pero era quitarle todas las piedrecitas que el arroz tiene, porque si lo haces tal y como te viene,
las piedrecitas, las basuritas, todo lo que trae el arroz, si no, no ha sido procesado, entonces te comes todo eso y no es nada rico, no es nada placentero. Entonces, durante este tiempo, ¿cómo estamos tomando nuestra vida, nuestra actitud, lo que hemos vivido? Una cosa que decíamos con los niños de 5º grado el otro día, y déjame ver si me sale como me salió en ese momento, porque al ir hablando con ellos y platicando, mucha gente, más de 300.000 personas llevamos ya en el mundo víctimas del coronavirus. Los que estamos sobreviviendo a esto, tenemos como un compromiso serio con la humanidad, de vivir nuestra vida de tal manera que todos aquellos que ya se fueron la hayan dado por nosotros. Y si lo ponemos en un plan de fe, vivir nuestra vida de tal manera que ese amor único que Jesús tiene por cada uno de nosotros, valió la pena haberse entregado en una cruz. ¿Qué tengo yo? ¿Cómo puedo quedar yo llena del Espíritu Santo ahora? ¿Cómo me abro a ese espacio en mi vida? ¿Y qué estoy dispuesta a escuchar? Si yo realmente estoy dispuesta a escuchar la voz de Dios, no puedo yo decirle a Dios qué decirme. Y creo que esa es una de las enseñanzas más grandes de María. Volvemos a la palabra escucha, escucha. Y si tenemos que preguntarle a ella, enséñanos a orar, la primera palabra que saldría de su boca sería escucha, escucha. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre. ¿Quiénes? Pues los Reyes Magos que fueron a ver al niño. En Mateo 2, 13, 14, 20 y 21 ya nos habla de la huida a Egipto y del regreso de Egipto a Nazaret. Y San Mateo nos habla del niño y de su madre. No nos dice mucho, simplemente nos dice que María estaba con ellos. La cercanía de María y Jesús, especialmente en tiempos de peligro, subrayan un amor maternal muy fuerte entre la hija y el hijo, la madre y el hijo. San Mateo nos enseña en su evangelio que María es el instrumento de Dios para que Jesús pudiera nacer, el Espíritu Santo por medio de un nacimiento virginal. No lo dice aquí, pero lo dice en el evangelio de Lucas más adelante. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, cuando vemos todo lo que está pasando, vemos lo feo, pero también tenemos que ver las oportunidades que esto nos está brindando. Y una de las cosas que repetidamente escuchamos y que vemos en las imágenes cuando las pasan por televisión, el hecho de que la naturaleza parece respirar con más libertad cuando nosotros estamos en casa. Estamos dando chance a los animales. A mí me conmovió un video que me mandó un amigo en el norte de Europa, donde hay unas delfines que vuelan, que están nadando, pero se siente en la forma de nadar de estos delfines como que están libres, están en su ambiente y lo están disfrutando. ¿Cómo podemos vivir de la mano de María, de la mano de Jesús, durante este tiempo de pandemia? Aprendiendo sobre ellos me parece excelente y me encanta. Pero más que aprender sobre ellos, es caminar con ellos, dejar que caminen con nosotros. Yo me imagino que muchos de ustedes lo hacen, pero les voy a comentar esto simplemente porque ha sido como un wow en la comunidad donde estoy en este momento. Estoy en un colegio, como les digo, y es un colegio de clase media alta. Se nos cambió también del día a la noche. Los que somos maestros sabemos que pasamos de tecnología cero a tienes que hacerlo todo por tecnología y mantener 35 muchachos cada quien en su casa.
y con, con el Zoom. Estamos haciendo por este mes de mayo un maratón de oración a la Virgen con todas las intenciones que guardamos primeramente por todas las víctimas de esta pandemia, por todos los que trabajan, por todos los que están en esos trabajos que a veces nadie quiere hacer y son los que nos mantienen a muchos de nosotros a salvo en casa. Y les pedimos dos cosas. Una, que hicieran un altar. Y la pregunta, la mayoría de las veces entre los niños es, ¿qué es eso? ¿Qué es un altar? Altar, ¿qué es eso? Y bueno, explicarles con pequeños dibujos y fotos y qué cosa es un altar. Y cómo al tener en ese altar a María como el centro de ese altar, tener esa recuerdo visible, constante de la presencia de María en nuestro hogar, de manera especial durante este mes de mayo. Y la segunda cosa que les pedimos fue que se hicieran un compromiso como familia y fueran anotando lo que se pudieran comprometer a orar delante de ese altar a la Virgen. Y que hicieran un video de esto, porque al final vamos a poner todo un video para compartirlo con el resto de la escuela. Pues yo les puedo decir que el impacto que esta cosa tan sencilla ha tenido ha sido increíble. María, desde su sencillez y desde esa realidad tan grande, tan sencilla y tan diciente, que es que ella es madre, es siempre capaz de acogernos. Entonces, esta cercanía de María, ¿cómo la estamos haciendo presente? Nosotros, los que tenemos mi edad, o por unos 10, 20 años menos o más, aprendimos desde temprano a amar a María, no porque nos dieron una clase fenomenal de quién era la Virgen. Aprendimos a amar a María porque en esos pequeños gestos de persignarte delante de una imagen, de rezar una Ave María juntos, empezamos a tomarle cariño. Ahí empezó mi amor por María, a los 8 o 9 años, cuando íbamos de casa en casa durante el mes de mayo y de octubre a poder rezar el rosario. Yo sé de prácticas que se están haciendo así actualmente. No es necesario estar en un salón reunido para saber que podemos rezar, pero por FaceTime, por WhatsApp, podemos comunicarnos con otra persona. Vamos a hacer un rosario hoy, vamos a rezar juntos, vamos a orar juntos. Y esa es reclamar nuevamente esa presencia de María que camina con nosotros y nos fortalece en ese caminar. Y eso lo entiende cualquiera. Me encantaría mostrarle videos de los niños que nos han mandado. Una niña de 3 años coronando a la Virgen y rezando una Ave María. No sabe decir muy bien las palabras, pero ese recuerdo le va a quedar por el resto de su vida. Ahí se sembró una semillita. Y María es esa madre que se presenta en lo más sencillito y lo más pequeño. San Mateo nos enseña en su Evangelio que María es el instrumento de Dios. Dentro de esta vocación tan peculiar de María, no se le ahorra a ella de las exigencias propias del discípulo. Nuevamente, lo que veíamos anteriormente en el Evangelio de Marcos. Creer en Jesús y hacer la voluntad del Padre. Pero para poder creer en Jesús, nuevamente, la llave para abrir esa puerta, la escucha. Tengo que escuchar para poder ir desarrollando una relación de confianza que me permita creer y al creer hacer su voluntad. Esas cosas no se improvisan. Ok, se me trabó esto. Qué pena que no los estoy pudiendo ver. Ok, seguimos ahora con el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Y vemos a María en este Evangelio como modelo de discípulo.
Y seguimos trabajando. Ok, y aquí tenemos otra vez en el lente a María, y a María en la Anunciación. Entonces, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, nos dice Lucas 1, versículo 35, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, versículo 35. Aquí vemos cómo María responde al ángel con la firmeza de su fe y con mucha profundidad. María hace unas preguntas muy claritas. Y nuevamente, repaso otra vez. Cuando estamos muy turbados, cuando estamos molestos, cuando estamos cansados, cuando estamos llenos de problemas y de cosas, nuestra forma de respuesta va a ser desde allí, desde ese como madeja de cosas que llevo dentro, y no va a ser clara. Y al contrario, me va a poner todavía más, la palabra no me viene, no me va a poner más estrés, me va a ocasionar más problemas. Entonces, qué necesario es el poder hacer esos espacios de silencio, de estupir, donde yo pueda realmente tener claridad y donde yo pueda sacar de lo profundo de mi ser un fiat que nos habla aquí también en el Evangelio de Lucas 1 al 38. 1, versículo 38. Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como tú has dicho. Da un consentimiento verbal y directo, porque ella está convencida de en quién se fía su vida, su alma, su ser, en manos de quién está. María entonces es la primera discípula cristiana, la primera en recibir la buena nueva. María es la primera misionera, porque es la primera en lanzarse llevando a Jesús como su razón de ser. María no solamente es la madre de Jesús, ella es la primera creyente en Jesús. En Lucas 1:43, ese encuentro del Antiguo y en el Nuevo Testamento en estas dos mujeres, una anciana y una joven. Una anciana que conoce a la joven pues desde pequeña, toda su vida, y que al proclamar la madre de mi Señor, de donde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme, es porque ella ha conocido a María. Entonces es importante pensar que María no empieza a ser María en el momento de la visitación, sino que a lo largo de su vida, María fue una mujer contemplativa que supo escuchar, nuevamente lo repito, esa presencia de Dios y que no tenía temor a compartirla, que se le salía por los poros, que no fue solamente en el momento de estar embarazada de Jesús que lo empieza a regalar a Jesús como hijo de Dios, sino que es ya desde su empezar a tomar conciencia de quién es ella delante de Dios, que ella empieza su vida, es un darse, es un proclamar a ese Shema Israel, a ese único Dios en quien ella tiene confiada su vida entera. Entonces Isabel declara a María como bendita entre las mujeres y además afirma que el fruto de su vientre es bendito. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María es bendita porque su llamada a ser madre de Dios, como por su respuesta llena de fidelidad a esa llamada. Ya estamos casi a las 8:30 y yo voy a parar aquí si les parece, porque tendremos la segunda parte cuando regresemos en el jueves, pero quiero
voy a parar de compartir la imagen y voy a tratar de convertirlos a todos en panelistas. Y creo que al hacer eso nos podemos ver. ¿Qué tal? Entonces lo que necesito es que ustedes maravilloso, que ustedes me acepten. Si no quieren verme, está bien. Si no quieren que yo los vea, está bien. Pero sí quisiera abrir un pequeño diálogo en este momento. Estoy ya abriéndolos. Muy bien, Eva. Ya te pude ver. Y quisiera también saber un poco de cómo han... he hablado mucho durante esta hora y pico. ¿Qué resonancia tenemos? ¿Qué... Y, espera un momento, a ver si puedo hacerlos a todos a la vez. Estamos todos navegando un agua tan nueva a través de todo esto. Que bendito sea Dios, la ciencia y la creatividad para poder hacerlo. Entonces lo que les voy a pedir es, Yolanda, tú tienes la mano levantada hace rato. No sé si quieres comentar algo. Gracias por aceptar ser panelista. Padre Marco, tú vas a ser el primero. Estoy siguiendo promoviendo todo, pero me gustaría generar un diálogo. Entonces, la pregunta que yo les haría es, durante este tiempo de cuarentena, ¿cómo han experimentado ustedes la presencia de María en sus hogares? Entonces, lo que voy a hacer es, le pido que todos pongan en mute, pero el que quiera compartir, levante la mano y yo le quito el micrófono y entonces puede compartir. No todos a la vez, por favor. ¿Cómo ha sido para ustedes la presencia de María, nuestra Madre, en este tiempo de cuarentena? María Espinosa. Sí, buenas tardes. Bueno, pues en Buenas tardes. especial en mi hogar ha sido un cobijo, Nuestra Madre Santísima, un esperar con paciencia, con amor. Pues claro, por medio del rosario ha estado llamando mucho a mis hijos, especialmente Nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Queriendo no, poco a poco se fueron arrimando y nos fuimos uniendo a realizar el rosario, a hacer el rosario, algo tan esencial que como ya jóvenes es muy difícil muchas veces atraerlos, ¿verdad? A practicar el rosario. Entonces para nosotros fue una muy bendita oportunidad. Lo vimos como una bendita oportunidad de poder de sentir esa presencia, ese cobijo de Nuestra Madre Santísima aquí en nuestro hogar. Muchísimas gracias, María. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera compartir? Gustavo. Voy a llamar por nombre ya como a los niños. Muy bien. Te agarraste en curva. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Excelente tema, estoy muy contento de haber, llegué un poquito tarde, pero excelente tema. Creo que esta cuarentena, esta cuaresma extendida que se nos ha dado,
nos ha ayudado mucho a encontrarnos con nosotros mismos, a encontrar a ese Dios que tenemos dentro de nosotros, que lo hemos estado buscando afuera, lo hemos estado buscando en todos lados, pero creo que hemos encontrado a Dios dentro de nosotros, en nuestras familias, hemos aprendido lo que es la iglesia doméstica. Y en una iglesia doméstica no puede faltar la Virgen María. Y creo que estos temas sobre ella son muy importantes que los tengamos. Que a veces se nos olvida que Jesús, en su parte humana, aprendió mucho de María. Aprendió a relacionarse con las personas, aprendió a trabajar por parte de José y de María. Entonces a veces como que dejamos a la Virgen solamente como, oh, mira, la reina del cielo, la que intercede por nosotros, pero se nos olvida esa parte maternal que nos sirve a todos, que une a las familias. Y otra vez, muchas gracias por este tema. Saludos a Muchas todos. gracias, Gustavo. Muchas gracias. Quiero compartirles en ese proyecto que hicimos con los niños. Una niña de 6º grado me escribió después de haber entregado y me dijo, gracias, esto le dio la oportunidad a mi familia de hacer algo juntos, de orar juntos. Y fue hermoso el ver cómo participó papá, mamá, hijas, ¿no? A veces complicamos mucho las cosas. Yo creo, como tú decías, que nos olvidamos de esa dimensión tan normal de la Virgen, ¿no? Una mujer, una madre, una ama de casa que le interesa sobre todo que el espacio esté consagrado a Dios, pero es que el espacio es todo, las relaciones entre ella, su hijo, su esposo, San José, la forma en que estaba pendiente de la gente de alrededor. Cuando vayamos al Evangelio de Juan, es volver a repasar ese momento de ese primer milagro en el Evangelio de Juan. 2 veces la Virgen allí, ¿no? Entonces, ¿cómo María, no solamente, yo voy a retar a Gustavo, porque María es la madre de Jesús y Jesús es el Hijo de Dios. Quien le enseña primero a orar a la Virgen, las primeras oraciones es María. Entonces ahí, y yo reto también a las mamás y a las abuelas. No dejen que sea un catequista quien les enseñe el Padre Nuestro, la Ave María a sus hijos. Sean ustedes quienes sean los primeros maestros. Pero ojo, que cuando enseñamos una oración, no se trata de que aprendan las palabras y las reciten. Y ahí es donde iba mi punto con rezando ese Shema, esa oración especial del pueblo judío, y enseñándosela a su hijo. Es que esa oración iba sostenida por gestos, acciones de... Es que María vivía de esa manera. Y por eso enseñarle a Jesús el Shema tuvo un tremendo impacto en Jesús. Entonces, si nosotros sabemos que esa oración que Jesús nos enseña después a nosotros, el Padre Nuestro, cuando los discípulos le preguntan, enséñanos a orar, ¿cómo nosotros vivimos el Padre Nuestro? Que podamos no solamente enseñar las palabras, sino que nuestros gestos hablen de Padre Nuestro que estás en los cielos, reconocer esa presencia divina de Dios. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo yo santifico el nombre de Dios? A través de mis actos, no solamente con palabras hermosas que me puedan salir de mi boca, sino cómo yo santifico ese nombre de Dios a través de mis actos. ¿Cómo, si sigo rezando, danos este día el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿Cómo vivo yo esa dimensión que cuando mi hijo esté al lado suyo haciendo esa oración, comprende que verdaderamente sé perdonar y que cuando meto la pata sé también pedir perdón, ¿no? Qué importante es esto, aprender de la mano también de la Virgen en este tipo de cuaresma o cuaresma prolongada, como le llamó Gustavo, aprender a
vivir las cosas sencillas de la vida y dejar que esas cosas sencillas de la vida y esos momentos sencillos de la vida queden preñados de esa presencia de Dios. De María, que se deja preñar de la presencia de Dios en la persona de Jesús. ¿Quién más quiere compartir algo? Alberto. Yo considero que como iglesia doméstica, la familia es un reflejo precisamente de la familia de Nazaret. En ella, ese centro de espiritualidad es precisamente la Madre María y la Madre de nuestras familias. El poder entender eso en un tiempo que es privilegiado, ya que por muchas razones la familia no se reúne con frecuencia, no comparte con frecuencia, el volver a reconocer ese calor que la madre nos da, pone de relieve la importancia de María en nuestra fe, porque ella es la madre que nos anima, es la madre que nos cuida, es la madre que nos guía, como hacen actualmente las madres en nuestros hogares. Uh-huh. O como estamos llamadas a hacer. Exacto. Que no perdamos ese norte, ¿verdad? Creo que fíjate, pensando así en voz alta, con todo lo que hemos estado hablando, que nos da tiempo de repensar. Y no estoy en contra de que nosotras como mujeres salgamos a trabajar, porque soy la primera. Voy a trabajar y necesito, creo que es importante. Pero qué importante también es el rol de la mujer en la casa. Es pilar, es clave el rol de la mujer en la casa. Y de alguna manera, esta pandemia nos está volviendo nuevamente a retomar ese rol. Una de las cosas, nosotros tenemos un teo de maestros y ya saben que al principio se ponían muchísimos chistes, todavía se ponen, pero al principio todavía más. Y cuando hablábamos de la situación de los maestros, había un meme que decía el papá llamando como 20 veces a la maestra, no sé qué hacer con mi hijo. O sea, dime tú qué hacer con mi hijo, ¿no? Creo que entre las oportunidades que tenemos ahorita es, fíjate, lo decía una niña de 8º grado en una de las clases hace como un mes ya, decía, es que mi fillar, ahora mi casa era el lugar donde yo dejaba las cosas de la escuela en la escuela, los deportes en los deportes, mis amigos, pero es que ahora mi casa es el lugar donde yo vivo, como, duermo, voy a la escuela y también voy a misa, o sea, todo lo hago en mi casa. Entonces, ¿de qué forma nosotros hacemos casa? Porque la casa no es solamente el edificio donde vengo y de donde me voy, sino el hogar, sí. Como mi casa sigue siendo un hogar, donde el estar es vivir, es vivir, es hacer memorias, es compartir, es crecer, es cosas que no tenemos tiempo de aprender porque íbamos a una velocidad muy fuerte, íbamos a mucha velocidad y nos íbamos así. ¿Cómo podemos tomar esto como una oportunidad? ¿Y cómo podemos repetir ese hacer de la Virgen en lo que estoy viviendo ahora? ¿Y qué cosas tengo que arreglar y componer en mi casa y reestructurar para que mi casa siga siendo ese hogar? Y ese lugar de encuentro, ese lugar de oración, ese lugar de vida, de aprendizaje, de amor verdadero, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Qué se lleva esta noche? Buenas noches. Primero que todo, hay alguien que tiene el micrófono abierto y hay como ruido, hay como mucha bulla cuando uno los escucha a ustedes. Yo lo que quisiera compartir es que esto es un momento realmente importante, es un momento de bendición
y que tenemos que sacarle lo positivo a todo esto que estamos viviendo. Yo por lo menos estoy contenta por una parte porque nunca había tenido tanto tiempo para instruirme como yo quería, y esto del Zoom me parece que es fenomenal. O sea, esto del Zoom de que uno desde su casa, sin salir a ninguna parte, uno pueda compartir con sus hermanos en fe, y que realmente aprendamos, que eso es lo más bonito de todo esto, pues, es lo que yo pienso, y aprender una herramienta nueva. Yo pienso que esto es un momento, como dices tú, para organizar nuestras casas, pero cuando yo hablo también de casa es nuestra casa interna, nuestra casa espiritual. Entonces yo pienso que ahí es donde más tenemos que trabajar en organizar esa casa espiritual, y yo pienso que todos los que estamos aquí andamos buscando eso. Pues bendito sea Dios. Ahí tenemos a Nidia, que está o cocinando o planchando o algo y está conectada muy bien. Nidia. Bueno, estamos terminando. Empezamos con un Ave María y lo que quiero es que terminemos también con un Ave María y que le sigamos abriendo el corazón al Señor a la manera de María, la mujer de la escucha, la mujer que sabe que su confianza está puesta en el Señor y que por más que los planes o que por más que la vida se ponga difícil, ella sabe quién es quien la sostiene. Y nosotros también, que sigamos creciendo en esa realidad, que sigamos poniendo en orden nuestra casa, nuestro corazón, nuestras relaciones, que sepamos estar cercanos aun cuando hay una orden de distanciamiento social, pero no hay una orden de olvidarnos unos de otros, ni de dejar de comunicarnos y de crecer en relación unos con otros. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice Jesús. Y María lo vivió de esa manera también. Entonces, que sigamos haciéndolo y que ella sea nuestro pilar, nuestra amiga, nuestra guía, nuestra mentora, quien nos lleve en este camino. Y juntos, nuestro modelo. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas bendiciones y que tengan un bonito día de Fátima mañana. Muy linda, buenas noches, muy bello. Buenas noches.